Muy buenas tardes a todas y todos. Un agradecimiento muy especial a los organizadores del evento por esta amable invitación. Yo quiero compartir con ustedes una experiencia que ya lleva 7, 8 años en el departamento de Antioquia y de la cual se desprenden todos los datos que vamos a ver a continuación. Este trabajo lo realizamos en un centro de la Universidad de Antioquia que se llama NACER, pero la característica fundamental ha sido el trabajar con múltiples instituciones, con múltiples colegas, un trabajo, transdisciplinario, que yo creo que es la clave del éxito. Cuando a mí me dijeron que si daba esta conferencia, yo lo primero que me pregunté es ¿qué es manejo conservador? Y quise traer básicamente 2 precisiones al respecto. Yo diría que manejo conservador son todas aquellas acciones o procedimientos que no implican la realización de un procedimiento quirúrgico. Y ese tipo de acciones o procedimientos pueden ser de carácter individual o colectivo. Esto de antemano nos dice que voy a hablar un poco desde la salud pública para demostrar la tesis de que el manejo conservador sí sirve. Estos son datos del departamento de Antioquia. Ustedes pueden ver ahí el número absoluto de muertes maternas y la razón del año 2004 al 2006. En términos generales podemos hablar que el departamento en esos años tenía alrededor de 60 muertes maternas y esta es la mortalidad materna por hemorragia, donde tenemos alrededor de 15 muertes por año. Vamos a ver qué pasó con la evolución de esto y qué hicimos para tratar de modificar esta situación. La primera situación se llama el ciclo de la vigilancia epidemiológica, que yo creo que se ha, insistido mucho en la importancia de la vigilancia epidemiológica, pero yo creo que ha sido mal entendida, o por lo menos no hemos completado el ciclo de la vigilancia. Obviamente partimos de la identificación de los casos, pero adicionalmente hay que recoger los datos, que ahí también tenemos algunas fortalezas. Llegamos hasta el análisis, aquí fallamos un poquito más, pero sin embargo digamos que es aceptable el nivel de análisis que tenemos, pero sigue lo difícil, recomendaciones y acciones, y sigue una cosa aún más difícil que casi nunca logramos, y es la evaluación para mirar si esas acciones sí tuvieron algún beneficio o no, e iniciar nuevamente el ciclo. Entonces nosotros partimos desde acá. ¿Y qué nos dio ese sistema de vigilancia epidemiológica? Nos dio esta información. Estas son todas las muertes maternas del año 2004 al año 2010 y el 90-94% de todas las muertes eran evitables, con acciones sencillas. No estoy hablando de cuidados intensivos ni de cosas sofisticadas, cosas elementales. Primer elemento. Segundo elemento. La gran mayoría de estas mujeres, alrededor del 60-70%, tenían el famoso retraso 3. El famoso retraso 3 se refiere a calidad de la atención. Y condensamos todas las muertes maternas por hemorragia ocurridas en el año 2004-2005, hicimos una publicación en la Revista Colombiana de Ginecología y Obstetricia, y estos son algunos de los resultados. Una cosa importante es que la mediana de cristaloides infundidos en la primera hora era de 1.500 centímetros cúbicos, con un percentil 5 que era 0 y un 75 que era 2.500. Enseguida vamos a ver la importancia de esto. Y la mediana de la hemoglobina para la transfusión era 5,5. Cuando ya la mujer había perdido prácticamente 2/3 partes de su volemia, la estábamos transfundiendo. Y adicionalmente, esa transfusión se hacía de manera tardía. Este es el tiempo de inicio en horas de la transfusión de glóbulos rojos, que es lo único que nos interesa en este momento acá, 3 horas. Pero el percentil 5 era 0,9 horas, o sea, casi 1 hora para empezar a infundir hemoderivados.
Entonces, con todos estos hallazgos, nosotros dijimos, bueno, tenemos un problema muy grave de calidad en un departamento donde el 98-99% de los partos son institucionales. Entonces tenemos que diseñar una estrategia para lograr abordar esta situación. Y la estrategia es esta: partiendo de la vigilancia epidemiológica, creamos el monitoreo de los procesos en las empresas aseguradoras y en las IPS, pero además la evaluación de la adherencia a las guías por intermedio de la auditoría de las historias clínicas, y todo con el fin de hacer planes de mejoramiento para mejorar la calidad del proceso de atención. Y esta auditoría de la calidad la quiero mencionar acá porque creo que es un espacio muy importante y tiene que ver con el hecho de que el ejercicio de la medicina va mucho más allá de saber protocolos, sino que hay que tener todo un marco conceptual. Si uno no planea, si uno no hace y no evalúa lo que hizo para tomar correctivos, el famoso ciclo PHBA, que es el ciclo de la calidad, las cosas no funcionan. Y esto es válido para medicina, es válido para derecho, es válido para la vida cotidiana. Uno planea, uno hace el esfuerzo y hace eso, después se evalúa si eso funcionó o no y toma algún correctivo, y esto es fundamental. El departamento de Antioquia entonces inició todo este proceso, y este es el número de instituciones que se han sometido al proceso. Desafortunadamente en el departamento la situación ha sido bastante compleja y no se ha logrado una cobertura amplia, pero en la ciudad de Medellín sí hay una cobertura prácticamente del 100% de todas las instituciones de salud. Y miren cosas que son elementales, pero que salen de todo este proceso. En el año 2005 teníamos un 16% de manejo activo del tercer estadio del parto. Manejo activo del alumbramiento, 16%. En el año 2009 lo subimos al 97% y en el 2010 persiste por encima del 90%. Esto lo que nos está diciendo es que hay que persistir. Si uno baja la guardia, esto vuelve y desciende. Y miren ustedes lo que ha pasado con el cuidado de las 2 primeras horas posparto, que, como dijo el colega anterior, es como la diferencia entre un obstetra experimentado y un lego en la materia. Pues en el departamento de Antioquia hemos alcanzado apenas el 47% de cuidado adecuado en las 2 primeras horas posparto. ¿Eso qué quiere decir? Que era lógico tener la hemorragia obstétrica como primera causa de mortalidad en el departamento de Antioquia. Y esto es un problema fundamentalmente no de cumplimiento de protocolos, yo diría que es un problema de actitud del personal de la salud. Entonces, con todos estos elementos, nos dimos a la tarea de capacitar y transformamos el currículum de la Facultad de Medicina como un mecanismo no solo para hacer formación continua, sino que los nuevos médicos que iban saliendo pues ya fueran con el chip integrado de la hemorragia obstétrica. La realidad ha sido que en Código Rojo, de lo cual voy a hablar más tarde, se han capacitado en este momento en el departamento de Antioquia 1.487 personas. Y esto es lo que ha pasado con la mortalidad materna. La mortalidad materna viene descendiendo. En el año 2009 no descendió porque el departamento tenía una sola muerte por neumonía al año y ese año tuvimos 10. Esa fue la pandemia de H1N1. Donde también aprendimos muchísimo. No aplicamos protocolos, no hacemos lo que está dicho y los pacientes fallecen. Y esto es lo que ha pasado con la hemorragia. La gran disminución de la mortalidad materna se ha debido a hemorragia, pero ojo, aquí hubo un aumento nuevamente. Obviamente, en un departamento donde el 98-99% de los partos son institucionales, ese 2% que tienen el parto en la casa contribuyen mucho con la mortalidad, y de hecho aquí hay 2 mujeres que tuvieron el parto en su casa y fallecieron en su casa, que no son abordables por estas estrategias que les he mencionado en esta conferencia. Entonces tenemos unas conclusiones. El manejo conservador adecuado previene muertes maternas. Se los he mostrado con cifras nuestras,
con un trabajo decidido de un grupo de personas que ha enfrentado esto con seriedad, con un trabajo multidisciplinario y con algo supremamente importante, y es que la academia se metió con la vigilancia epidemiológica y trabaja mancomunadamente con las autoridades de salud municipales y departamentales, no solo para disminuir esto, sino para transformar la mentalidad de los docentes y reflejar ese cambio de mentalidad en el currículum de la Facultad de Medicina. Y adicionalmente, se sugiere un pacto entre Ministerio de la Protección Social y Ministerio de Educación, sociedades científicas y demás personas que quieran, para concertar un currículum mínimo necesario, basado en la adquisición de competencias para el personal de la salud. Es inaplazable, o sea, colegas, no podemos seguir hablando de ciencia, y la gente muriéndose por cosas por las cuales no debería morirse. No tiene sentido. O sea, tenemos que recuperar nuestro papel como profesionales en el ejercicio cotidiano de la ginecobstetricia. Y en este punto, y prácticamente para terminar, hay un problema que yo les quiero traer a ustedes el día de hoy. Hay un problema de equidad de género. Ustedes dirán, ya va a hablar de equidad y de esas cosas. No, la cosa es obvia y muy simple. Si a cualquiera de nosotros, de los hombres de este recinto, nos van a operar y nos dicen que tenemos un 1% de riesgo de una hemorragia grave, ¿ustedes se dejarían operar en un primer nivel sin sangre? Y entonces, ¿por qué todas estas viejas sí tienen que parir en cualquier lado? Esa es la probabilidad de una hemorragia grave en el posparto, 1%. Algunos dicen 1,5%, pero la probabilidad de sangrar puede llegar hasta el 15% dependiendo del sitio donde uno esté. Entonces ahí se mide el grado de equidad que tiene nuestro sistema, porque es que si nosotros los hombres tuviéramos los partos, yo les aseguro que la cosa no sería de la misma manera y ya la hubiéramos cambiado. Muchas gracias.